En Hebreos capítulo 11, entonces vamos a abrir. Amén. Si lo tienen, decimos amén. Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe podemos entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, oramos una vez más, Padre, por tu palabra que ha sido leída a esta hora. Te pedimos que nos ayude y nos bendiga, Señor, mientras la exponemos y la exhortamos, Señor. La Escritura dice que la exposición de tu palabra alumbra y hace entender al simple. Estamos aquí, Señor, con simpleza de corazón delante de ti, confiando en ti solamente, no en un hombre, no en la habilidad o la instrumentalidad humana, Señor, sino solamente en ti. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermano. Tengo un pensamiento que se llama las leyes de Dios que gobiernan el universo. El hermano Branham dijo que para acercarnos a Dios hay una ley, y esa ley es amor. Amén. Entonces, si conocemos la ley de Dios, cómo trabaja, cómo opera, podemos nosotros entonces acceder a las promesas del Señor con más facilidad. Primero, la ley es fe. Amén. Fe es la ley que Dios tiene para todas las promesas. Esa es la ley que gobierna todo el universo, todo el programa de Dios, todas las promesas. ¿Están agradecidos con Amén. Dios? Amén. Entonces tenemos este asunto que lo primero es fe. Y la fe está basada en amor. Amén. Entonces dice la Escritura en Hebreos 3, 4, dice, porque toda casa edificada de alguno más, gloria a Dios, amén, toda casa es edificada de alguno, más el que creó todas las cosas es Dios. Amén. Tenemos la palabra ley, que significa regla universal y norma constante, invariable, a la que están sujetos los fenómenos de la naturaleza. Amén. Hay leyes. Por ejemplo, esta tierra tiene leyes naturales, la gravedad, hay leyes de física, de gravedad, de velocidad, tiempo, ustedes saben. Y bueno, el tema es leyes que gobiernan el universo. La palabra universo significa un conjunto de todo lo creado. Entonces tenemos esto, lo primero, que porque toda casa es edificada de alguno, mas el que creó todas las cosas es Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo primero que vemos es que hay leyes que afectan el universo. Tenemos en la ciencia, se nos habla de que la Tierra tiene una ley de rotación, traslación, gravedad. Hay varias leyes. Pero estamos hablando de lo invisible, del mundo invisible, que es el mundo sobrenatural, que opera de una forma original. Amén. Porque este mundo tenemos las leyes que tenemos, estamos sujetos a cuerpo, luz y tiempo, o cuerpo, sí, materia, luz y tiempo, por causa de la caída. Amén. Pero antes de que el hombre cayera, no estaba sujeto a estas dimensiones. El hombre no estaba sujeto a la ley de la gravedad, por ejemplo. Una de las muestras es el Señor Jesucristo, que pudo caminar sobre el agua. Amén. No estaba sujeto a una ley física, había una ley de fe que lo gobernaba. Y Pedro le dijo, Señor, manda que yo vaya, di la palabra y yo en tu palabra voy a andar. Y Jesús dijo la palabra y Pedro caminó sobre el agua, Amén. Amén. desafiando toda ley de la física. Amén. Es imposible, pero como él caminó por la ley de la fe, es lo que le permitió andar sobre las aguas. Amén. ¿Están agradecidos con Dios? Amén. Amén. Entonces tenemos algunas escrituras que hablan de leyes que Dios estableció. Por ejemplo, en Jeremías 31, 35 dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas, la luz de la noche, que parte, dice, que parte la mar y braman sus ondas. Dios tiene una ley que gobierna eso. La ley de Dios, en el principio Dios dijo que sea la lumbrera de día y la lumbrera de noche, y fueron. Amén. Eso, ellas están gobernadas por una ley, Amén. la palabra de Dios, una ley. Amén. ¿Ves? El día y la noche están gobernados por una ley.
Arriba, abajo, negro, claro, está gobernado por una ley que Dios estableció en el principio, una ley que gobierna el universo. Amén. ¿Están agradecidos con Dios? Amén. Otra ley de Dios, Génesis 1:11. Produzca la tierra hierba verde, eso es una ley. Amén. La ley de Dios dijo, produzca la tierra hierba verde antes de la caída, y añade, hierba que dé semiente o semilla, árbol que da fruto y que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra, y fue así. En otras palabras, esto es bien básico, un cerdo no puede parir un cordero, porque no es de la misma naturaleza. Amén. El cerdo, desde el Edén, ha parido cerdo. Amén. La vaca, el árbol de pera, desde el principio da pera. No puede recoger limones de un árbol de pera porque no es la misma simiente, debe permanecer la misma simiente todo el tiempo. Amén. Otra escritura dice, Deuteronomio 22:9 dice, no sembrarás en tu viña de varias semillas, porque no se deprave la plenitud de la semilla que sembraste y el fruto de la viña. En otras palabras, no mezcles la simiente. Génesis 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay leyes de Dios que gobiernan el universo. Por ejemplo, el profeta dice en el mensaje el testimonio de un verdadero testigo, dice que ese árbol que está ahí me predica a mí, Amén. Amén. porque me testifica del nacimiento, del desarrollo, de la muerte, entierro y resurrección de Jesucristo en las estaciones del año: primavera, invierno, verano, ¿ve? Otoño, invierno, ustedes saben, Amén. Amén. las 4 estaciones del año. Es como nacer, crecer, reproducirse y morir. Son etapas que nos hablan. Tenemos a Job que pensaba en esto, miraba el árbol, miraba la planta y dijo, tiene esperanza porque vuelve en el tiempo del rebrote, vuelve a reverdecer el árbol, la planta, vuelve a crecer, Amén. el fruto, la simiente, pero el hombre si muriere volverá a vivir. Tenía esa pregunta Job. Job tenía esa pregunta. Entonces todas las cosas están sujetas a leyes de Dios que gobiernan el universo. Amén. Entonces la primera ley de la que quiero hablar es una ley, y es la ley del amor. Todo está gobernado por amor. El hermano Branham dice en el mensaje, cuando el amor divino se proyecta, dice el profeta que un hogar que no está gobernado por amor no es un hogar. Hay una ley que gobierna la familia, el amor, la iglesia, el evangelio, y es la ley del amor. Y el profeta titula ese mensaje así: cuando el amor divino se proyecta, cuando el amor se proyecta, cuando venimos operando bajo la ley de amor, dice, la gracia soberana toma lugar. Amén. O sea, hay una ley y hay una respuesta a esa ley. Hay una consecuencia de la ley. ¿Están agradecidos con Dios? Amén. Por ejemplo, si usted da un brinco, vuelve a caer, porque hay una ley que lo sujeta. Entonces, si usted da un brinco, comienza a operar una ley que lo hace volver a la tierra. ¿Ve? Hay una ley que lo domina. Entonces, cuando el amor divino se proyecta, hay una ley que trae un resultado, que trae una proyección, que trae un efecto. Cuando el amor divino se proyecta, la gracia soberana toma lugar. Y tenemos varios ejemplos que él nos da. Vamos a la escritura. En Eclesiastés 9:1 dice, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios, y que no sabe el hombre ni el amor ni el odio por todo lo que pasa delante de él. El pensador aquí, Eclesiastés, el rey, no sabía, dice que el hombre no sabe la diferencia entre el amor y el odio. Entonces, bien interesante cuando abordamos el tema de amor, esto es Eclesiastés 9:1, es cuando abordamos el tema del amor, porque el hombre humano en su condición caída no sabe la diferencia entre amar y odiar. El hermano Branham dice en un mensaje titulado Hoy se cumplió esta escritura, página 11, dice el profeta que la gente confunde lo que es bondad y lo que es mansedumbre. Amén. Piensan que mansedumbre es decir a todo que sí,
Pero dice, pero todo bondad y toda mansedumbre un día entró al templo, se sacó el cinturón y los golpeó a todos y los echó afuera. Y Amén, esa amén, era la amén. bondad de Dios. Amén, amén. Vino un teólogo y le dijo, hermano Branham, yo no entiendo cómo un Dios de amor, un Dios que es amor, puede sentarse en su trono y mirar a la tierra y mirar cómo en la edad del oscurantismo mataron 68 millones de creyentes por su nombre. No puedo entender cómo ese Dios es amor, puede ser amor y permitir que sus hijos sean matados de esa manera. Amén. Y el hermano Branham responde y dijo, ese fue el divino amor de Dios, la divina bondad. Amén. Amén. También le dice, yo no entiendo cómo, si él escogió al pueblo de Israel, cómo permitió, se cruzó de brazos, mientras Hitler permitió que mataran 6 millones de judíos de la forma más horrible. ¿Cómo puede él llamarse un Dios de amor y ser amor y permitir que estas cosas pasen? Yo no lo entiendo, hermano Branham. Y eso pasa porque el hombre no entiende la diferencia entre amar y odiar. Amén. Porque lo que para nosotros es amor muchas veces es una perversión. Porque nosotros tenemos un amor en una condición caída, un amor filio. Entonces nosotros tenemos amor, pero es un amor humano, que simplemente es comparado con la lástima. Yo amo a esta persona, pero es un amor condescendiente hacia el otro, como de lástima. ¿Ven? Yo no quiero ver a mi hijo mal, no quiero ver a mi vecino mal, pero es un amor de lástima, no es un amor divino. Cuando entramos en lo divino, hay dos cosas que operan cuando Dios opera, el amor y el juicio. Y eso es amor proyectado. Cuando Dios escogió a Noé, Noé halló gracia delante de Dios y 8 personas fueron salvas. No sabemos cuántos millones de habitantes habían en la tierra en ese entonces, pero para salvar a 8, la presencia de Dios que salvó a 8 condenó al resto del mundo. Amén. Amén. En el tiempo de Sodoma, la misma presencia de Dios que salvó a Lot condenó a Sodoma. Amén. Cada vez que Dios se mueve en la escena para salvar a uno, otro es condenado. Amén. El mismo Dios que preparó a Moisés endureció a Faraón. El mismo Dios que predestinó a Moisés endureció a Faraón. Amén. Hizo un vaso de honra y un vaso de deshonra. Amén. Al mismo Dios que al mismo momento que Dios está amando y está escogiendo, a Jacob amé y a Esaú lo aborrecí, Amén. porque operan al mismo tiempo. Entonces el amor de Dios es así. Están agradecidos con Dios. Amén. Amén. Entonces tenemos dos clases de amor, un amor humano y un amor divino. El amor humano generalmente nos mete en puros problemas, porque está en una condición caída, porque humanamente nosotros no sabemos la diferencia entre el amor y el odio. Pero el amor divino ha sido proyectado a nosotros en esta edad, y Dios envió un profeta para hablarnos de estas cosas y abrirnos el cuadro que hay un amor celestial, hay un amor divino. Amén. Amén. Y ese amor divino puede alcanzar vasos humanos. ¿Me va siguiendo? Amén. ¿Están agradecidos con Dios? Amén. El amor Amén. incluye respeto, equidad y sabiduría para aplicarlo. Amén. ¿Están agradecidos con el Señor Jesucristo? Amén. El amor divino, dice la Escritura, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Amén. Así opera el amor divino. Amén. El amor nuestro es un amor caído, un amor filio, es un amor filial, es un amor, si somos parientes o tenemos algo en común, yo lo amo, yo me paro por usted, pero por el que no tiene nada conmigo, yo no soy capaz de mover ni una piedra, porque es amor humano. Amén. Amén. Pero el amor divino dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, Amén. para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Amén. él estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo por Amén. amar a gente que no lo amaba. Amén. Amén. A su Hijo que cohabitó con él, estuvo con él, vivió con él, el Padre vivió en él en el principio, me va siguiendo, y ahora Dios se ofrece a sí mismo, porque Jesús era una parte de Dios, Amén. se ofrece a sí mismo en sacrificio por gente que ni siquiera preguntaba por él. Como dice Isaías 65, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, a gente que no preguntaba por mí, le dije, heme aquí, aquí estoy, heme aquí, y dice, pero no quisieron venir. Amén. ¿Están agradecidos con Dios? Amén. Dice así la Escritura también. En el Hebreos 12:6, hablando del amor divino, el amor de Dios, recuerde, esto es una ley que opera. Estamos hablando del amor a grandes rasgos, pero si lo tomamos como una ley que opera, es una ley que, si es una ley, es algo que gobierna, es algo que predomina. Amén. La Escritura dice así,
Porque el Señor, este es el amor de Dios, no es el amor humano. Nuestro amor humano a veces no castiga, no disciplina. Yo amo a mi hijo, se porta mal y es un amor filio, de padre e hijo. Y como es un amor caído, un amor pervertido, y merece castigo, yo no lo castigo. Pero el amor de Dios es divino, no falla. Amén. Y esta es la ley de Dios. Porque el Señor al que ama, castiga. Amén. Amén. Entonces, humanamente uno piensa y dice, ¿cómo Dios va a castigarme si es amor? Pero en Dios, la ley que opera en Dios sobre el amor no es como la ley humana, no es el amor humano. Hay padres y madres que son permisivos con los hijos. Y dicen, no, que mi hijo no lo quiero ver en esto, así que le permito cosas. Y la Escritura dice que el humano no sabe la diferencia entre el amor y el odio. Pero hay una ley que gobierna el universo. Amén. La Escritura dice de tener castigo, y el que detiene el castigo aborrece a su hijo. Amén. Así dice la Escritura. Amén. Amén. Pero está hablando de ese amor correctivo, de ese amor divino. Porque el amor es correctivo, no es solo corrección, pero es correctivo. Corrige el error. Amén. ¿Me va siguiendo? No, Amén, amén. no es que no dice nada. Hay gente que ve a otro el error y no dice nada. Y dice, no, es que yo no le dije nada porque lo amo. No. El amor divino tiene una ley que es correctivo. Amén. Al que se ama, se le reprende y se le castiga. Amén. Se le castiga y azota a cualquiera que él recibe por hijo. Y dicen en esta misma parte en hebreo, dice el apóstol Pablo, dice, y el que no soporta el castigo, el que no es castigado, disciplina, es porque no es hijo simplemente. Porque Dios no va, esta ley de Dios, esta ley del amor de Dios, no opera en gente que no es hija de Dios. Amén. La ley de Dios gobierna el universo de Dios. Y en el universo de Dios no estaba contemplado la simiente de la serpiente. Dios no tiene negocio con la simiente de la serpiente. Dios tiene negocio solamente con su hijo. Las leyes fueron establecidas en el principio para el universo en el cual iban a habitar solamente sus hijos. Amén. ¿Me va siguiendo? Entonces dice, a cualquiera que recibe por hijo lo azota. Dice el Señor Jesucristo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Primero de Juan 5:3 dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. 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 Entonces nos damos cuenta que Dios tiene una ley de amor. ¿Cómo sabemos que Él nos ama? Porque nos disciplina, Amén. porque nos castiga y nos azota. Amén. Y como somos hijos de Dios, no vamos a estar quejando, no vamos a estar dándole gracias a Dios, porque entendemos que cuando su amor opera, la gracia soberana toma lugar. Correcto. Y la gracia es soberana, no nos pregunta a nosotros, Amén. no nos consulta. Ser soberano significa que Él no toma consejo y no rinde cuenta. Amén. Eso significa soberano, que no hay nadie por encima de Él. Correcto. Él hace lo que bien le parece y punto, se acabó. A Amén. nadie le Amén. rinde cuenta de nada. Si Él lo llamó a usted y Él lo escogió a usted, Él no vino y le dijo, ¿quieres seguirme? No. Él lo predestinó a usted para seguirlo. Amén. Muchas veces a pesar de nuestra propia voluntad. El amor de Dios es así. Nosotros con nuestra mente humana, mientras la usemos, no lo podemos entender todavía. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Dice en 1 de Juan 4:8, mire lo que dice. Vamos a la escritura, 1 de Juan 4:8. Hay muchas cosas que pudiéramos añadir aquí sobre el amor, pero no es nuestro tema en esta hora. Solo estamos viéndolo a grandes rasgos. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, Amén. porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, por el Hijo. Amén. Amén. En esto conociste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros Correcto. y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, sino
Si nos amamos, perdón, unos a otros, Dios permanece en nosotros. Dios es la palabra. Amén. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En otras palabras, si operamos conforme a la ley de amor, hay perfección. El apóstol Pablo miró a la iglesia y le dijo, en Corintios le dijo, ¿qué es esto que oigo de vosotros? Que hay uno entre vosotros que está en desorden y ustedes no hacen nada. Alguien pudo haber dicho que es que amamos al hermano, por eso no hacemos nada. Pero Pablo dice, deben juzgarlo. ¿Por qué? Porque amamos al hermano, a la hermana que está en desorden y lo queremos ver salvo en el día del juicio, en el día del Señor. Amén. Pero si no hacemos nada, se va a perder, puede cruzar la línea de misericordia. Amén. Entonces Pablo dice que debemos juntarnos y reunirnos y operar conforme a la ley de amor. El apóstol Juan y otros escritores de la Biblia hablan de un camino más excelente que es el amor de Dios. Entonces el amor de Dios no es solamente jajaja y somos todos felices. El amor de Dios es corrección. Amén. Dice el profeta en otra parte, en Hebreos capítulo 1, dice el hermano Branham, si ustedes ven un error en su hermano y ustedes no dicen nada, son culpables. En el libro de Jeremías habla de la atalaya y dice, tú atalaya que estás en la torre, dice, si ves el peligro venir y no le adviertes a tu hermano que se aparte de su mal camino, si tu hermano muere en su pecado, yo demandaré su sangre de ti. Pero si tú le adviertes del peligro que está en camino y él aún persevera en pecar, yo no demandaré su sangre de ti. Pero si él se arrepiente por tus palabras, has ganado a tu hermano. Amén. ¿Me vas siguiendo? Y amor cubre multitud de pecados. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice, juzguen el caso, entréguenlo a Satanás para destrucción de la carne, pero que su alma sea salva. Amén. Si el fin del negocio no es perderlo, no es matarlo, es que sea salvo. Amén. Porque hay una ley que gobierna el universo. Si nosotros actuamos conforme a la ley, no un amor humano, no un afecto humano, debemos entrar en amor divino. Amén. Un amor que le duela a uno ver a un hermano descarriado. El Espíritu Santo le dijo al hermano Branham que no podía seguir adelante con el ministerio del tercer jalón porque no era suficientemente sincero. Y el hermano Branham dice en el mensaje Parado en la Brecha que el ángel le dijo a él, Philly, tú los has llamado Ricky y Riquete y de todo. Amén. Tú no debiste haber hecho eso. Y él como profeta dijo, pero Señor, si son Ricky y Riqueta, mira cómo se comportan, yo les he predicado, no han hecho caso, no han obedecido, no han venido. Yo he recorrido el país, el mundo predicando tu palabra, mostrando que tú eres el mismo ayer y por los siglos, y no quieren oír, no quieren escuchar. Y el Señor le dijo, pero aún son mis hijos. Amén. ¿Y cómo lo estás haciendo? Lo estás haciendo mal, porque no está operando el amor divino. Y el hermano Branham dice, en Parado en la Brecha, y esto es lo que traerá la victoria en amor divino. Amén. Pero primero debe haber un cambio en mi corazón para que yo venga con un ministerio mayor de tercer jalón. ¿Están agradecidos con el Señor? Amén. En el mensaje de la serpiente, en el mensaje que se titula Paradoja, porque estas leyes son paradojas. La palabra paradoja significa, es una palabra compuesta de dos palabras. Para es del latín, que significa contrario a, paradoja. Para es, la palabra para, la primera parte de paradoja, es contrario a. Y doxa viene de la palabra doxa, la palabra griega doxa, que significa opinión, valor y juicio. Entonces, paradoja es algo que sucede que es contrario a la opinión y el valor y el juicio común de la gente. Amén. Entonces, Dios cuando se mueve en la escena siempre es una paradoja, porque es contrario a lo ya establecido en este plano físico terreno. ¿Por qué? Porque lo que sucede en este plano físico y terreno, por ejemplo, hablábamos recién de la ley de nacimiento, desarrollo, reproducción y muerte. Ese es el fin del hombre, o el propósito del hombre en la vida. Es nacer, desarrollarse, tener hijos y morir. Pero cuando Jesús se movió en la escena, nunca cohabitó con la muerte. El que se moría era vuelto a vida. Amén. Él vino a romper el ciclo de las leyes terrenales de este universo en el que vivimos nosotros, en este universo caído, Amén. en esta condición caída. Cuando Jesús murió en la cruz, dice que clamó a gran voz, Jesús era el amor de Dios expresado, y dice, entregó el Espíritu y clamando a gran voz, dice, entregó el Espíritu, y dice que cuando Él murió y entregó el Espíritu, los que ya habían muerto en la antigüedad resucitaron. Amén. Entonces, cuando Él viene a la escena y su ley
de amor divino opera es una paradoja. ¿Cómo se va a levantar David, que llevaba más de 700 años muerto? ¿Cómo se levantó Isaías, que llevaba 700 y tantos años muerto? Otros llevaban 500 años muertos. Pero la Escritura dice que cuando él clamó a gran voz, el amor expresado de Dios, la ley de amor perfecto, en este universo caído, clamó a gran voz, los santos de la antigüedad resucitaron. Amén. Porque la ley de Dios estaba operando. Amén, amén. Y la ley de Dios en él lo llevó al mismo infierno porque tomó mi pecado, no sé si el suyo, pero el mío, Amén. tomó mi Amén. pecado, mi culpa, que merecía ir al infierno y se fue al infierno por mi causa, me va siguiendo, Amén. amando, Amén, amén. amor divino. No sé si le entregaron a ustedes la tablet. La tablet se llama agapao. La Amén. palabra agapao no es amor. La palabra amor en el griego es griego o hebreo, no me acuerdo ahora, es realmente la palabra ágape. Ágape es la palabra amor. Amén. Pero el profeta, cuando usted oye el mensaje, él nunca dijo, cuando habló de amor divino, amor perfecto, nunca dijo amor ágape. No decía ágape, tal vez porque él era una persona de campo y no sabía pronunciarlo, pero también puede ser Dios tomando el control de su lenguaje. Amén. Porque él decía agapao, agapao. Era amor agapao, dice. No es amor ágape. Porque ágape es amor, pero la palabra agapao es amando. Agapao, es la acción. Amén. Entonces, cada vez que el profeta habla de amor perfecto, habla de la acción de Dios, amando, proyectando su amor, operando su ley divina de amor. ¿Están agradecidos con Amén. Dios? Entonces, vemos esto, que cuando Dios entra en escena con su ley de amor, algo opera y algo sucede que es una paradoja para nosotros, que es contrario a lo que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados, el Señor me inspiraba el domingo en el culto, mientras oraban los hermanos, me inspiraba un mensaje que lo tengo aquí anotado, se llama la nueva realidad comparada con la vieja realidad. Hay una nueva realidad, ¿eh? Si usted habla en contra de la nueva realidad, lo pueden meter preso, porque es la realidad aceptable. Correcto. ¿Ve? Pero si usted se pone a hablar en contra de la nueva realidad, parándose por la antigua realidad, lo pueden meter preso. Correcto. A los Amén. profetas, por hablar de la antigua realidad, en tiempos modernos, les cortaron la cabeza, los Amén. aserraron, los persiguieron, me va siguiendo. Amén. Cuando Juan el Bautista miró al rey y le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Esa era la nueva realidad, divorcio, casamiento, divorcio, casamiento. Amén. Pero él vino y predicó la vieja realidad, más al principio no fue así. Correcto. Le Correcto. cortaron la cabeza. Amén. ¿Me va siguiendo? Amén. Entonces hay una nueva realidad. Llevamos 6.000 años caminando sobre la tierra con la nueva realidad desde que Adán cayó. Amén. Hemos enfrentado esta nueva realidad que es el ciclo de vida y muerte. Pero hay una antigua realidad. Hay una realidad más antigua que la que estamos viviendo. ¿Me va Amén. siguiendo? Amén. ¿Están agradecidos con Dios? Amén. Y cuando esa realidad, una parte de esa realidad entra en escena en este mundo, en este universo físico de tiempo, es una paradoja. Otra ley, el contraste. Mire la escritura, Romanos 8, 38 y 39. La palabra contraste significa oposición, diferencia notable entre personas o cosas. Es un contraste. Si hay algo alto, hay algo pequeño. Si hay luz, hay oscuridad. Si hay negro, hay blanco. El contraste, lo contrario. Si hay vida, hay muerte. Amén. Esta ley está desde el Génesis. Antes de la caída, Dios ya tenía en el Edén, en su universo original, en su universo en condición perfecta, tenía el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Amén. ¿Están agradecidos con Dios? Amén. Dice la escritura, Romanos 8:38, dice, por lo cual, gloria al Señor, dice así, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando la ley de amor opera, ya nada nos puede separar. Amén. 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 ¿Ve? Dice que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay dos palabras que están en contraste siempre, la verdad y la mentira. Amén.
Satanás sabía esto. Entonces él vino y actuó de acuerdo a la ley del contraste. Si Dios le dio la palabra a Adán, la palabra es verdad. Amén. Amén. Entonces hay una manera de yo sacarlo del cuadro. La mentira. Correcto. ¿Ve? Si hay un árbol de vida, hay un árbol de muerte. Correcto. Del árbol de vida puede comer, del árbol de muerte se le prohibió comer. Amén. Entonces entró por la mentira. ¿Me va siguiendo? Dice entonces la escritura, santifícalos en tu verdad, o sea, manténlos santos en tu verdad. Y dice Juan 17:17, tu palabra es la verdad. Amén. ¿Están agradecidos con Dios? La verdad de Dios es la palabra. Amén. Hay una ley en este universo, mirando, ahora estas leyes las estoy mencionando, pero miremoslo desde el punto de vista de Dios. Dios. Si lo miramos desde el punto de vista humano, tal vez no tiene mucho sentido para nosotros. Pero si operamos de acuerdo a las leyes de Dios, Dios tiene que moverse en la escena. Amén. Porque él Amén. mismo se limitó a su propia ley. Correcto. ¿Ve? Entonces tenemos esto. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Luego dice Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Amén. Mientras nos paremos por la verdad de Dios establecida, nos vamos a mantener libres y santificados, porque Él lo estableció de esa manera. Amén. Es Amén. una ley. Mientras Eva se quedó detrás de la palabra, estaba santificada. Amén. ¿Me va siguiendo? Amén. Era libre. Pero cuando ella aceptó la mentira de Satanás y le cambió un sí por un no, eso la trajo a esclavitud. La trajo bajo sujeción de muerte. Amén. Pero hay una ley que nos habla de una realidad. Amén. Amén. Ahora, pareciera que estamos hablando de mundos paralelos, como que haya un mundo aquí y un mundo allá. No, hay un mundo en una condición original, Amén. en la mente de Dios, como Dios lo estableció. Y el tiempo es solamente un accidente en la eternidad. Amén. Lo que estamos viviendo aquí, los 6.000 años que lleva en la Tierra, en la condición caída, todos los personajes que han pasado, todas las guerras que se han liberado, todas las muertes que han habido, todos los humanos que han existido en el mundo, en la historia, ha sido solamente un accidente en la eternidad. Dice el Salmo, si vamos al Salmo rápido, mire. Gloria al Señor Jesucristo. Yo no sé cuánto duran los mensajes aquí, pero vamos a tratar de terminar este tema de las leyes de Dios que gobiernan el universo. Si logramos dar con las leyes de Dios que gobiernan el universo, podremos entonces acceder más fácil a Dios. Amén. Amén. Porque Dios se rodeó de leyes. Dice la Escritura que Él juró por sí mismo. Y ese juramento es una ley. Correcto. Entonces el profeta dice en el mensaje tu casa, dice el profeta en ese mensaje que Dios, o más bien Jesús, dice, ¿por qué Jesús no se levantó los 5 minutos de los muertos? ¿Por qué no se levantó el primer día o el segundo día? ¿Por qué tuvo que esperar hasta el tercer día para levantarse de entre los muertos? Él tenía el poder, dice el profeta en el mensaje fe y en el mensaje tu casa, él tenía poder para levantarse a los 5 minutos. Amén. Amén. Correcto. Él tenía el poder dentro de sí, la ley de fe, la ley de amor, me va siguiendo las leyes que gobiernan el universo, las leyes originales. Tenía la ley en él, porque él era la vida, de levantarse al tiro. ¿Por qué no se levantó? Porque había una barrera de escrituras que tenían que cumplirse. Entonces él mismo está sujeto a la escritura. Amén. Mientras no se cumpla la escritura no puede moverse en la escena. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué no ha sucedido el rapto, por ejemplo? El rapto no ha sucedido, es muy fácil, porque el profeta dijo que la señal de que el rapto está en camino es que cierran las iglesias. Amén. Y las iglesias las convierten en bodegas. El gobierno, la imagen de la bestia, la religión organizada, convierte las iglesias, los tabernáculos, los convierte en bodegas. Amén. Esa es la señal de que el rapto está a la vuelta de la esquina. Correcto. Amén. La gente dice el rapto debió suceder hace 5 años atrás. No, ¿por qué? Si no han cerrado las iglesias todavía. Correcto. Todavía hay libertad de culto. No en todos los países, pero hay libertad de culto. Amén. ¿Ve? Amén. Entonces, mientras haya libertad de culto, mientras podamos reunirnos sin pertenecer a la organización, sin estar casados con el Estado,
¿Me va siguiendo? Y esté esa libertad, entre comillas, libertad, no viene el rapto. Entonces lo mejor que nos puede suceder es un poquito de apretura. Amén. Amén. ¿Por qué el rapto no ha sucedido? Fácil, porque hay una ley que está sujetándola, hay una escritura que no se ha cumplido. Otra escritura, dice el profeta en el mensaje Hechos del Espíritu Santo, dice, espera que la Confederación de Iglesias Unidas, no la Iglesia Católica, dice la Confederación de Iglesias Unidas, saque a su papa de los Estados Unidos de América. Amén. O sea, la Iglesia protestante va a tener un papa protestante, entre comillas. Y ese hombre es el superhombre de Satanás. Amén. Y ese es el que engaña a los judíos, porque los judíos, como judíos, tienen leyes que no les permite hacer negocios con una ramera, con la Iglesia Católica. Amén. Pero si viene la hija, la protestante, con un líder mundial y hace negocios, ese es el que los engaña a ellos. Ese es el anticristo. Amén. Por eso dice la escritura, y el anticristo y el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego. Los dos. ¿De dónde sacamos dos? ¿No era uno solo? ¿No? El profeta dice que la Confederación de Iglesias Unidas tendrá su papa sacado de Estados Unidos de América. En otras palabras, hay muchas escrituras que la gente pasa por alto. No estoy diciendo que quedan 20 años, 30 años, no estoy diciendo eso. ¿Me va siguiendo? Eso pudiera cumplirse esta misma semana. Amén. Amén. Entonces vamos al Salmo 17, verso 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Esto es presencia. Amén. Veré tu presencia. Esto habla de nosotros. Porque el hermano Branham dijo, el ministerio de Oral Robert, el ministerio de Billy Graham, en el mensaje desde aquel entonces, dice, y ahora mi ministerio es diferente, dice. Mi ministerio es declarar la presencia de Jesucristo en nuestros medios. Amén. Ahora en la escritura la palabra rostro es presencia. ¿Se acuerdan de Peniel? El rostro de Dios Amén. era la presencia de Dios. Entonces vemos esto, dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, o sea, veré tu presencia. Ver es entender. Amén. Entendemos por causa del mensaje, Correcto. que Él está aquí. Amén. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. El mensaje viene para despertarnos a nosotros, a la semejanza de Él. Como dice en otra escritura, Primera de Juan, creo que vamos rápido, si lo alcanzamos. Mire lo que dice Primera de Juan, eso era 17, el último verso del Salmo. Dice la escritura así, Primera de Juan 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado, esto es, no se ha revelado lo que hemos de ser. ¿Por qué no se había manifestado lo que habíamos de ser? Porque el ministerio de revelación es de Apocalipsis 17 solamente. Esta escritura se cumple antes del rapto. Ahora nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Amén. Amén. ¿Me va siguiendo? Y se está manifestando en forma parcial lo que hemos de ser. En el tiempo de Juan, Juan dice, no sabemos, pero se va a manifestar algún día. Amén. Dice lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, Él se revele, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es lo mismo que dice el Salmo. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte de esta realidad caída a tu semejanza. Que en la muerte es una mentira. Amén. Amén. Cuando vamos a velar a un hermano lo vamos a dejar al cementerio, eso es una mentira o una realidad temporal, pero no es la realidad. La realidad es que hay vida eterna. Amén. Amén. Es que el creyente no muere. ¿Me Correcto. va siguiendo? Amén. La realidad es que Él es la resurrección y la vida. Que el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Amén. No morirá eternamente, sino que vivirá. ¿Están agradecidos con el Señor Jesucristo? Amén. Amén. Tenemos entonces esto, que la verdad es el programa de Dios. La verdad es la ley de Dios que gobierna el universo. Pero la mentira es el contraste. Y Dios permitió este contraste. Dios permitió estos vacíos legales, por así decirlo, para que Satanás se meta y haga de la suya. Amén. Pero es todo para desarrollar el plan de salvación y el programa de salvación.
Porque el profeta dice, si nadie está enfermo, ¿cómo se puede manifestar él como el sanador? Si nadie estaba perdido, ¿cómo se puede manifestar como el salvador? Amén. Amén. Tenía que haber algo enfermo y algo perdido para él poder mostrarse que él es sanador y él es Amén. libertador Amén. o salvador. Vamos a la escritura. En el principio era el verbo, Juan 1:1, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. La ley de Dios que gobierna el universo es la verdad, es su palabra, y él mismo es la palabra. Amén. Luego vemos que el ministerio de Satanás, si miramos la palabra mentira en el diccionario significa la verdad trocada, cambiada. Mentira es la falsificación de la verdad, la cual finalmente conduce al engaño. Amén. Es importante conocer que Satanás tiene en su programa promesas que sencillamente no puede cumplir. ¿Me va siguiendo? Dice Génesis 2:17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que comas de él, morirás, serás separado de la presencia. Y Satanás viene en Génesis 3:4 y le dice, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Gloria a Dios. Luego viene Dios, o Satanás viene ante el trono de Dios y Dios le dice, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay nadie como él? Y Satanás le dice, ¿acaso Job teme a Dios en balde? ¿Teme a Dios porque sí nomás? ¿No le tienes tú cercado de bendición y rodeado y todo lo que hace le va bien? Le has dado bendición, mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu rostro. Job 1:21. Job dijo así, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Cuando vinieron con las mentiras, él se paró por la verdad. Amén. Pudiéramos nombrar varios creyentes que se pararon por la verdad en su momento. Los jóvenes hebreos se pararon por la palabra. Le dijeron, tu Dios no te puede liberar. No hay Dios que pueda liberar. Amén. Y ellos tenían un mandamiento de no tener dioses ajenos. Y en eso se pararon ellos y dijeron, Amén. sepa rey que nuestro Dios es capaz de liberarnos. Y si no Amén. nos libra, de todas maneras, nos paramos por su ley. Amén. Amén. Porque su ley gobierna este universo. Amén. Tú estás gobernando ahora con tus leyes perversas, con tu idolatría, pero hay una ley que está por encima de tu ley. Amén. La ley de Dios que gobierna el universo. Amén. Y aunque nos matare, como dijo el apóstol, en él esperaré. Amén. O Job. Job dijo. ¿Están agradecidos con Dios? Hay otra ley de Dios que gobierna el universo. Lo podemos ver en el mundo animal, en los países, pero en una forma pervertida, que es la ley de la supervivencia. ¿Están agradecidos con el Señor Amén. Jesucristo? Tenemos entonces primero la ley del amor. Hay una ley por la cual Dios opera, que es la ley del amor. En el amor se basa la fe. Yo salgo de mi casa y como le tengo amor a mi esposa y ella me ama a mí, yo soy consciente que ella me ama, yo no estoy desconfiando de ella, yo tengo fe en ella. Amén. Amén. Y ella tiene fe en mí, Correcto. porque la fe descansa en amor. Amén. Si yo no la amo, lo que decíamos al principio, un hogar sin amor no es un hogar. Amén. ¿Ve? Si yo no la amo a ella, o ella no está consciente de que yo la amo, va a estar desconfiando, tomando el tiempo, se demoró 10 minutos más, ¿con quién andará? ¿En qué estará? ¿Me va siguiendo? Amén. Y viceversa. Cuando yo llegué a la casa, llegaría, ¿quién estuvo aquí? ¿Quién vino? ¿Qué? ¿Me va siguiendo? Amén. Una desconfianza, Amén. porque no hay amor. ¿Están agradecidos con Dios? Amén. Amén. Entonces tenemos primero la ley del amor, luego tenemos la ley del contraste. Hay un contraste a este universo, hay un contraste a esto. Dice el hermano Branham que en la presencia, ante mí, usted no es perfecto. Y yo ante usted no soy perfecto. Amén. Pero ante Dios, ahora mismo somos perfectos. Amén. Entonces es un contraste. Aquí somos imperfectos, pero en la eternidad, en la mente de Dios somos perfectos. Amén. Tengo suficientes citas para eso. Tenemos entonces otra ley, la ley de la supervivencia. Gloria a Dios. Dice la escritura así, ahora supervivencia o sobrevivencia. Dijo el hermano Branham, nosotros vivimos por sustancias muertas. Amén. Así dijo el hermano Branham.
la lechuga que usted se comió al mediodía, la papa, lo que usted almorzó, el pollo que usted se comió, tuvo que morir para Amén. que usted pudiera vivir. Amén. Y eso estaba en Dios antes de la fundación del mundo, porque Él tiene Zoe. Él no es Zoe, Él tiene Zoe. Amén. Y Zoe es la misma vida de Dios, Amén. la vida eterna. Y vida eterna es vivir de tal manera para que los demás sean beneficiados. Amén. Amén. Entonces, cuando el Zoe fue expresado en el Hijo de Dios, Él dio su propia vida para que nosotros tengamos vida. Amén. Entonces, es una ley de supervivencia, vivir de sustancias muertas. Y Jesús dijo así: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Amén. No hay Amén. otra forma de tener vida que comer mi carne y beber mi sangre. Amén. ¿Qué hizo el religioso? Se escandalizó y dijeron que comamos su carne y bebamos su sangre, ¿es un vampiro o es un caníbal? Eso dice el hermano Branham, que esa fue la mente carnal. Amén. Incluso este hombre, este historiador judío, Josefo, dijo que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús y se lo llevaron a un lugar a esconderlo, y cada día de reposo, cada día de domingo, se juntaban a comer un pedacito de la carne de él. El hermano Branham dice, eso es solamente carnal. Amén. Pero hay un propósito por el cual Jesús lo dijo, un propósito real. Correcto. Tenemos la carne y la sangre del Hijo del Hombre, que es su palabra. Amén. No es tampoco el pan y el vino, aunque esos elementos representan Correcto. la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Pero él estaba hablando de la palabra. Amén. El Amén. que no come mi palabra y bebe mi palabra, la carne y la sangre del Hijo del Hombre, es la única forma de tener vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Entonces, queremos seguir viviendo, comámonos Amén. la palabra. Amén. Es la ley de la supervivencia. Lo podemos ver en el ambiente humano, en el mar, en el ambiente. ¿Me va siguiendo? Si un animalito no come, no vive. Correcto. Si nosotros no comemos humanamente, no vivimos. Si no comemos y bebemos, no podemos vivir. El que no come puede vivir por un tiempo más o menos largo, pero el que no bebe, su tiempo es más corto. Correcto. ¿Me va siguiendo? Entonces tenemos que esta ley de la supervivencia. Queremos vivir, tenemos que comernos la palabra. Amén. Jesús dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Amén. Amén. El que la come tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Debemos estar aquí comiéndonos la palabra. ¿Por qué? Porque hay una ley sobre eso. Si venimos operando de acuerdo a la ley, ¿qué hemos venido al culto a buscar hoy? Dice el profeta, si hemos venido buscando algo para criticar, nos llevaremos eso. Pero Correcto. si hemos venido a buscar vida eterna, la hallaremos. Amén. Amén. Usted va a llevarse lo que viene a buscar. Correcto. Entonces, ¿cómo vamos a venir al culto desde ahora en adelante? Tal vez esto no lo habían visto como una ley. Es una ley, hermano. Yo vengo aquí al culto de acuerdo a la ley de Dios. La ley de Dios que gobierna su universo. Y si vengo buscando supervivencia, vengo conforme a la ley de supervivencia, dispuesto a comerme la palabra, ¿me va siguiendo? Algo va a operar que va a traer vida a mí. Amén. La Amén. vida de la palabra. ¿Me va siguiendo? La misma vida de la palabra va a venir sobre mí. A vivir la vida de la palabra. Amén. No es mi vida, es la vida de la palabra. Amén. Estén agradecidos con Dios, porque así como Jesús tomó el lugar del pecador, lo hizo para que ahora nosotros, el pecador, tome el lugar del inocente, del Amén. sacrificio. Vamos a otra escritura, Hebreos 10:4. Porque la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar el pecado, pero la sangre de Jesucristo es la que quita el pecado. Amén. Eso es Hebreos 10:4. Están agradecidos con Dios. Nos damos cuenta que la sangre animal no puede quitar el pecado. Pero Jesús no está hablando de sangre animal cuando dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, eso está en San Juan 6:54. El que no come mi carne, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. No estamos comiéndonos la carne de un animal o la sangre de un animal. Estamos comiéndonos la carne y la sangre del Hijo de Dios, Amén. Amén. del Hijo del Hombre. Por lo tanto, lo que estamos recibiendo no es la vida o la sangre o la naturaleza de un toro o un macho cabrío, estamos recibiendo la misma vida de Dios dentro de nosotros. Amén. ¿Me va siguiendo? Entonces, si usted viene al culto con la expectativa de oír la palabra de Dios, usted se llevará vida eterna. Amén. Amén. ¿Me va siguiendo?
Y no solo eso, sino que esa sangre, esa carne, tiene la capacidad de quitar el pecado de nosotros. Amén. Amén. Es una ley de supervivencia. Si pecamos, morimos. Correcto. Pero si comemos la carne y la sangre del Hijo del Hombre, tenemos vida. Amén. ¿Me va siguiendo? Cualquier cosa fuera de eso es muerte. Amén. Están agradecidos con Dios y en la Amén. sangre, la vida está en la sangre. Amén. La vida de Jesús fue derramada hace muchos años, pero la sangre de Jesús fue derramada hace muchos años, pero la vida, la naturaleza de esa vida, el espíritu, está aquí Amén. Amén. para ser recibido. Amén. El profeta predicó un mensaje, ¿para qué fue dado? Ahí está la cosa. Fue dado. Correcto. Si fue dado, es para ser recibido. Correcto. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Primera cosa, lo básico está ahí, para ser recibido. Amén. ¿Están agradecidos con Dios? Dice luego, Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Amén. Y esta palabra verdadero la llamo en las edades. Dice, yo soy, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Y el profeta dice que la palabra verdadero, allá en Apocalipsis, no es un contraste entre verdadero y falso. ¿Me va siguiendo? Porque verdadero, la carne de él es verdadera comida y la sangre de él es verdadera bebida. Entonces, el jugo que me tomé este mediodía es falso. Lo que comí en el mediodía es falso, no, fue real. Pero está hablando el contraste entre realización parcial y realización perfecta. Lo que comemos es para mantenernos aquí, Correcto. pero lo que comemos en el culto, en la palabra, es para llevarnos allá. Amén. ¿Me va siguiendo? Eso permanece. Amén. ¿Están agradecidos con Dios? Lo que como aquí es parcial. ¿Por qué? Porque me sirve para no andar con fatiga, para tener energía, para levantarme, para correr si tengo que correr, para caminar, para hacer mis quehaceres, pero al final del día eso va al baño. Es parcial. Correcto. Y cuando sale de mi cuerpo no puedo contar con él más. Ya cumplí el propósito en mí, ya saqué los nutrientes que necesitaba, ya saqué la energía y la vida que necesitaba. ¿Me va siguiendo? Amén. Y si alguien pierde sangre y come y eso le hace, ayuda a que se le multipliquen sus células y que vuelva la sangre a su lugar. ¿Me va siguiendo? Lo que comemos se va volviendo vida en nosotros. Pero al final del día eso va al inodoro, va al baño. Pero la verdadera comida y la verdadera bebida permanece. Amén. Amén. Es su naturaleza entrando. ¿Están agradecidos con Dios? Amén. Entonces nos damos cuenta en esta ley de supervivencia que debemos fijarnos que de comer solamente la palabra. Amén. Jesús nos advirtió en Mateo 24:24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Amén. Entonces nosotros como escogidos debemos estar vigilando que lo que se esté predicando sea la verdadera comida y la verdadera bebida. Correcto. Que Amén. sea 100% la palabra. Amén. Porque si nos estamos comiendo otra cosa aparte de la palabra, lo dijimos recién en la ley del contraste, si la palabra pura es vida, la palabra adulterada es muerte. Correcto. Correcto. Si es una supervivencia en la que estamos y nos comemos la palabra pura, eso producirá la vida pura de Cristo. Amén. Si nos comemos una palabra adulterada, eso producirá muerte, como en el principio. Correcto. Porque Satanás no puede producir otra cosa. ¿Están agradecidos con Dios? Amén. Espero que esto nos esté sirviendo, ¿eh? Amén. Amén. Entonces dice el profeta en el mensaje de la fe perfecta, usted como cristiano tiene derecho a toda bendición bajo la redención por la cual Cristo murió. Es suyo. Amén. Todo ha sido pagado, solamente tiene que creerlo. Amén. Y no es cuestión de imaginarlo, sino de creerlo y saber que es suyo. Amén. Amén. Entonces lo puede poseer. Esa es la fe conquistadora. Es una fe que posee. Correcto. ¿Están agradecidos con Dios? Amén. Hay otra ley que gobierna el universo. La ley del desgaste. Dice la Escritura en Juan 4:6, Jesús dice, y estaba allí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, desgastado, Amén. se cansó. Él es la palabra. Amén. ¿Cómo puede la palabra cansarse?
vemos que estaba en una condición humana. Correcto. ¿Me va siguiendo? Pero dice en Génesis que el séptimo día Dios descansó. Amén. ¿Me va siguiendo? Esto de cansarse y descansar estaba antes de que el hombre cayera. Esta ley estaba en Dios antes de o sea, en la fundación del mundo. Amén. Cuando Él Amén. terminó de crear, descansó. Amén. ¿Me va siguiendo? Entonces, cansado del camino, así se sentó a la fuente, junto a la fuente. La palabra desgastar significa quitar o consumir poco a poco parte de una cosa por el uso o el roce. El poder, la fuerza, el vigor. ¿Me va siguiendo? Amén. Perder la fuerza, el vigor. ¿Están agradecidos con Dios? Amén. Entonces tenemos otra escritura en 1 Corintios 15:38. Mas Dios le da el cuerpo como quiso, y a cada simiente su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne, mas una ciertamente es la de los hombres, otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Y ahí mismo en Corintios 15 dice, una es la gloria del sol, otra de la luna, y cada estrella es diferente en gloria. ¿Están agradecidos con el Señor Jesucristo? Amén. Amén. Entonces estamos en este tiempo y hay un desgaste. Hay un desgaste por el uso. ¿Están agradecidos con el Señor Amén. Jesucristo? Amén. Tenemos Deuteronomio 29:5. Habla de el tiempo. Gloria al Señor. Vamos al Deuteronomio 29:5. ¿Están agradecidos con el Amén. Señor Jesucristo? Hace 3 años no venía, así que ténganme paciencia. Le decía a los hermanos allá, ténganme paciencia, voy a estar 2 semanas fuera, así que ténganme paciencia. ¿Están agradecidos con Dios? Amén. Amén. 29:5 dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo os he traído 40 años en el desierto, y vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. No ha habido desgaste en mi presencia, no ha habido desgaste de vuestra vestidura o vuestro calzado. Amén. ¿Me va Amén. siguiendo? Han pasado 40 años y la ley ha operado. Amén. Ustedes no se han cansado. ¿Por qué? Porque yo lo he hecho. Amén. Porque ustedes comieron la Pascua, Amén. comieron la carne y aplicaron la sangre y salieron bajo una Pascua de macho cabrío, de toro, de animal. Y han venido aquí, la sangre del animal les sirvió para caminar 40 años en el desierto y que el zapato no se desgastara. Correcto. La sangre del animal, mientras el niño, mire, habían algunos que tenían 2 años cuando salieron de Egipto. Han pasado 42 años caminando. Y usted sabe, un niño va creciendo. Correcto. La ley del desgaste, la ley de la... ¿Me va siguiendo? Va creciendo. Pero la ropa les iba creciendo a ellos también. Amén. El que salió con un calzado pequeño, el calzado iba creciendo junto con el pie. Hermanos, son 40 años que la presencia de Dios guardó de ellos para que ellos no se fatigaran. Amén. Amén. Porque Dios estaba trabajando. Amén. ¿Están agradecidos con Dios? Amén. Amén. Entonces tenemos esto. Vamos a la escritura, 2 Timoteo 4:3. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Gloria al Señor. Apocalipsis 13:8. Y todos los que moran en la tierra le adoraron a la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Gloria a Dios. Tenemos esto aquí, gloria al Señor Jesucristo, es la ley del desgaste. Gloria al Señor. Los hombres se cansan de esperar, pero dice la Escritura que Dios no tiene su palabra, su promesa por tardanza como algunos lo tienen, Amén. sino que Él es paciente para con todos nosotros, para que todos procedamos al arrepentimiento. Correcto. Amén. Entonces, Dios está trabajando. Amén. Tengo otra cita aquí que dice que el hombre está en descanso, porque Dios está haciendo la obra. Entrar en el descanso es confiar en Él, Amén. es esperar en Él, y Él está haciendo la obra. ¿Están agradecidos con el Amén. Señor Jesucristo?
¿Por qué Dios descansó el séptimo día? Porque Él ya había hecho todo y ahora tenía que entrar en el descanso, que ahora el hombre continuara en la obra. El hombre cayó en la condición caída, no puede continuar la obra de Dios. ¿Me va siguiendo? Y ahora nosotros como creyentes en una condición caída, llegando a restauración, no podemos hacer la obra. ¿En qué entramos cuando recibimos el Espíritu Santo? En descanso. ¿Qué en el que hace la obra? Él entra en acción, sigue trabajando. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Amén. Amén. Pero ¿cómo se había entrado en descanso? Pero el hombre descansó cuando el hombre estaba en una condición perfecta. Pero se sale de la condición perfecta y él comienza a trabajar. El trabajo de Dios hizo que su calzado no se desgastara. El trabajo de Dios hizo que su ropa no se acortara y no se... ¿Me va siguiendo? 40 años. Mi padre hasta ahora trabaja. Y él dijo, cuando sanó al ciego, ¿se acuerdan de eso? Lo criticaron. ¿Por qué lo hace en sábado? Y él dijo, porque el padre trabaja. Amén. Amén. Pero si es reposo, es descanso, pero el padre trabaja. Amén. Y como él trabaja. ¿Y dónde trabaja? En mí. Amén. Yo soy el vaso que el padre usa. Si el padre trabaja, yo trabajo. Amén. Si el padre se mueve, yo me muevo. Porque yo no hago nada si el padre no me lo muestra primero. Amén. Amén. ¿Me va siguiendo? Entonces hay un desgaste para el humano. Están agradecidos con Dios. Amén. Y dice la Escritura, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina por causa del desgaste. Amén. Antes bien, teniendo comezón de oír o deseo de oír la palabra, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Y dice luego, en Apocalipsis 13:8, y todos los que moran en la tierra le adoraron a la bestia y a la imagen. Están agradecidos con Dios, Amén. Amén. cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Amén. Amén. Están agradecidos con el Señor Jesucristo. Dice el profeta en el mensaje Cosas que han de ser, dice el hermano Branham, este cuerpo es solo un viejo abrigo, se va a desgastar, pero el de adentro no se desgasta. Amén. Amén. ¿Me va siguiendo? Dice el hermano Branham, es solo un viejo abrigo. Eso es como el vestido terrenal, la ropa que usamos. Amén. ¿Están agradecidos con Dios? Su verdadero yo está en el interior de este viejo abrigo. Hay un cuerpo allá del cual este aquí es un tipo. Dice, ¿para qué estamos usando este? Es por mientras solamente. Es por un tiempo. Hay un cuerpo en alguna parte que está en una condición perfecta, que es un tipo, un prototipo o un antitipo, ¿cómo sería? No sé. Un original, en una condición original, pero estamos en este que está viejo. Amén. ¿Están agradecidos con Dios? Entonces dice el profeta, ¿para qué estamos en este? Porque hay una ley. Correcto. Correcto. Pero el de adentro no se va envejeciendo. Y ahí está el tipo en Deuteronomio. ¿Están agradecidos con Dios? Amén. Amén. Hay otra ley en Génesis 1:24, la ley de la reproducción. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Si vamos a la escritura en Génesis 1:11 dice, y cada simiente produzca según su género. Como decíamos recién, el caballo produce caballo desde siempre. El perro produce perro, el cerdo produce cerdo, el humano, humano. ¿Están agradecidos con el Señor Jesucristo? Dice 1:26, dice así, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Amén. La reproducción de Dios, cuando hizo al hombre, no lo hizo animal, no lo hizo terrenal. Él mismo se reprodujo o quiso proyectarse en el humano. ¿Me va siguiendo? Amén. Y lo hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Correcto. Y lo hizo un ser espiritual. Por lo tanto, el hombre, los hijos que iba a traer, tenían que ser espirituales. ¿Están agradecidos con Amén. Dios? Y éramos espirituales. Estando en la carne, Adán era espiritual, porque era la imagen de Dios. Amén. Pero cuando él canjeó la vida por la sabiduría en el principio, entonces dejó de ser espiritual y llegó a ser mental, porque ellos recibieron el razonamiento. Y ahora no somos espirituales, somos mentales. Y el hermano Branham dice así, que lo más difícil para Dios es lidiar con el hombre, es hacer que el hombre se rinda.
Y dice que es muy difícil para Dios conseguir a un hombre que le crea a otro hombre. Correcto. ¿Por qué? Porque somos mentales. Amén. Todo lo que hacemos es mental. Lo razonamos, lo procesamos, lo pensamos, lo analizamos. ¿Me va siguiendo? Amén. Amén. Pero el hombre en el principio no era mental, era espiritual. Correcto. Entonces hay una ley de Dios, gloria al Señor Jesucristo, que es la ley de la reproducción. Y cuando el hombre no pudo traer hijos por la forma original, fue interrumpido por Satanás, ¿me va siguiendo? Amén. Entonces, ahora viene el segundo Adán, el Señor Jesucristo, y da su vida para que la vida original de Dios, la que tenía Adán, vuelva ahora sobre el adorador. Amén. Y así, cuando la vida vino en Pentecostés, lo que se reprodujo y lo que se repartió en lenguas de fuego fue el Logos. Todo se había reproducido según su género, las plantas, los animales, todo según su especie. Pero el único que no alcanzó a reproducirse fue el humano, pero el humano original. Lo que tenemos es una perversión, es algo mental solamente, es algo racional, solamente. Todo lo razonamos, todo lo pensamos, todo lo cuestionamos, todo lo analizamos. Pero en Pentecostés, cuando el Hijo de Dios se repartió, esa fue la reproducción de la semilla original, que es el logo. Amén. Y el hermano Branham predica el mensaje, la palabra hablada es la simiente original. Amén. ¿Están agradecidos con Dios? Eso es lo que nos trae a nosotros un nuevo nacimiento, la palabra hablada, la palabra de la edad. Amén. Entonces no pudieron, habían árboles frutales en el huerto del Edén, estaba el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia. Todos los árboles frutales se reprodujeron. ¿Me va siguiendo? Amén. Y el hombre, para reproducirse, tomó del árbol de la ciencia y no del árbol de la vida. Pero Jesús, el árbol de la vida, vino, dio su vida y se reprodujo en Pentecostés. Amén. ¿Me va Amén. siguiendo? Y llevamos 7 edades con el árbol de la vida reproduciéndose. Porque en Efesios, en la edad de Éfeso dice, el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Amén. Es la primera promesa, en la primera edad. En la primera edad de la iglesia, la promesa al vencedor fue, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Por qué Amén. puede hacer eso? Porque Él restauró el camino. Amén. Amén. Entonces tenemos estas cosas. Poder creativo de Dios por la palabra hablada. Eso era el árbol de la vida. Era el poder creativo de Dios por la palabra hablada. Y el árbol de la muerte era un método sexual, animal. Están agradecidos con Dios. Amén. Y lo Amén. que lo que Cristo nos restauró fue la ley de la reproducción. Siempre ha estado, pero Él nos restauró a la condición espiritual para reproducirnos ahora espiritualmente. Y Jesús dijo, obras mayores vosotros haréis. Amén. Y el hermano Branham dice en el mensaje aquel día en el Calvario, que las obras mayores no es hacer milagros, es sanidad divina. Dice el profeta que las obras mayores es dar vida eterna, Amén. es Amén. reproducirnos por la palabra hablada. Amén. Dice el apóstol Pablo, cuando una mujer dice, dice la mujer engendrando se salvará a sí misma. ¿Cómo va a engendrar? La única forma de una mujer engendrar es que le hable la palabra a sus hijos, porque esa palabra hablada va al alma del niño. Amén. Dice el proverbio, instruye al niño en su camino con la palabra, y cuando sea viejo no se apartará de él. La palabra. Amén. ¿Me va siguiendo? Entonces tenemos una ley de reproducción que ha sido restaurada al humano, Amén. me va siguiendo, redimido por la sangre, lavado, santificado, lleno del Espíritu Santo, que es dar vida eterna. Y cuando un hombre predica, está dando vida eterna. Amén. Es la reproducción de la palabra. Y si la palabra lo que está saliendo, lo que se espera es que las vidas sean transformadas a la imagen de la palabra, el carácter de la palabra, caminando otra vez. Amén. ¿Me va siguiendo? En cada uno de nosotros. Es reproducción por la ley de Dios de reproducción, pero el hombre estando en un estado original. Nosotros humanamente nos reproducimos, el hombre con la mujer y tienen un hijo. Seguimos bajo esa ley, pero hay una ley para el hombre en la condición original, que es el hablar de la palabra, Amén. que es el acceder al tercer jalón, que es la palabra creadora. ¿Me va siguiendo? Entonces nosotros ahora estamos operando de acuerdo a la ley original de Dios en una condición original, no en una condición caída. Amén.
Por eso cuando cierran las iglesias, nosotros vamos a venir y vamos a operar conforme a la ley de Dios, Amén. que es la ley de la palabra hablada. Amén. Amén. ¿Me va siguiendo? Si no hay pan en la mesa, y nuestros hijos nos piden pan, podremos decir que sea el pan. Amén. 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 Y no es nada místico, estamos operando, viniendo, tomando a Dios conforme a sus leyes. Amén. Amén. Ahí estaba Hattie Ray frente al hermano Branham y le dijo, hermano Branham, eso que tú estás hablando es la pura verdad. Amén. Ella dio con la ley de Dios, con la Amén. ley original. Amén. Y el profeta le dijo, Hattie Ray, lo que has dicho es correcto, agradó a Dios, Amén. Amén. porque es la ley original de reproducción. Ahora pide tú lo que quieras. Eres pobre, pide $1.000.000. Tu hermana está enferma, pide sanidad divina, pide lo que tú quieras. Pero ¿quién puso en Hattie Ray el pedir la cosa correcta? Ella pidió la multiplicación por el logos. Ella dijo que mis hijos sean salvos y el profeta dijo la palabra y esos dos niños fueron salvos. Amén. Es la reproducción de la ley original. Correcto. Porque había un hombre y una mujer. ¿Qué se requirió para que dos niños sean salvos? ¿Qué se requería en el principio para que un niño sea nacido? Dice el profeta en los sellos, dice el profeta, y en casamiento y divorcio, que la forma original de traer hijos era por la palabra hablada. Adán tenía que trabajar la tierra y decirle a Eva, Eva, ven, soplemos de esta manera. Un hijo de Dios manifestado. Amén. Ahora sopla en este otro cuerpo que formé aquí, sopla de esta manera, un hijo de Dios manifestado. Amén. Y en esa casa, en la casa de los Mosier, había un hombre y una mujer Amén. de acuerdo en soplar de la misma manera. Amén. Amén. Hermano, eso fue reproducción original. Amén. El vaso de barro estaba hecho, era un niño de 12 años y el otro de 9 años. Amén. Y un hombre y una mujer se pusieron de acuerdo en soplar de la misma manera y ellos vinieron a vida eterna. Amén. Amén. Esa es la ley de la reproducción. Amén. ¿Me va siguiendo? Alguien puede decir, pero no era su esposa, pero en el cielo no habrá esposo y esposa. Correcto. En el cielo no habrá sexo. Amén, así es. Ah, ya me puse religioso, ¿eh? El hijo de Hattie Ray y el hijo de William Branham fueron esos dos jóvenes. Por la palabra. Amén. Ella pidió lo correcto. Y él tenía la simiente para entregarla. Amén. Eso es tremendo, hermano. Amén. No habrá hombre ni mujer. Por eso es que Dalton, en los cultos después, el hermano Dalton, un hombre, comenzó a decir, y mis hijos, Señor, y mis hijos, Señor. Amén. Y allí estaba Amén. otro hombre con la simiente, palabra hablada, y le dijo, hermano Dalton, ¿ve que no hay género? Correcto. No entra el género, Correcto. porque no es sexual, no es humano. Hermano Dalton, yo también a ti te entrego tus hijos. Amén. Y 9 hijos nacieron después. Amén. Hermano, si venimos operando de acuerdo a la ley de Dios que gobierna el universo, en la condición original, tiene que suceder. Correcto. La palabra lo hará. No sembrarás en tu viña varias simientes, porque no sea que se deprave en plenitud la semilla que sembraste y el fruto de la viña. Gloria a Dios. Eso es Génesis, Deuteronomio 22:9. Están agradecidos con el Señor Jesucristo. Depravar significa vaciar, adulterar, corromper. Debe ser la palabra, solo la palabra. El hermano Branham estaba condenando a esa mujer y el ángel le dijo, Billy, yo morí por ti, el Señor le dijo, yo morí por ti, te perdoné a ti y tú pretendes condenarla a ella. No la condenes, Billy, entrégale la semilla, Amén. la palabra de reproducción, la simiente original. Están agradecidos con Dios, por eso es muy delicado que un predicador no predique la palabra original. Unos predican a Cristo por contienda, otros por conveniencia, por ganancia deshonesta. ¿Me va siguiendo? Correcto. Debemos predicarlo por el motivo y el objetivo correcto. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice Génesis 4:1. Y conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo, he adquirido varón por voluntad de Jehová, y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Si nos predican la palabra pervertida, vamos a tener lo mismo, hermano. Puros Caínes, miembros de iglesia. Religiosos, pero miembros de iglesia. Fructificados y multiplicados. El profeta dice casamiento y divorcio, dice, si usted junta a la peor mujer del pueblo con el peor varón,
y así les nace un hijo, es porque el Señor se lo ha dado, es porque Dios tiene establecidas ciertas leyes y nada puede producir vida fuera de Dios, Amén. por cuanto funciona bajo sus leyes. Entonces, cuando la semilla malvada fue sembrada en el vientre de Eva, tuvo que producir por cuanto es la ley de Dios, la ley de la reproducción. Amén. ¿Están Amén. agradecidos con el Señor Jesucristo? Amén. ¿Qué le vamos a decir a nuestro hijo? No le vamos más a decir que son unos hijos del infierno y cosas así. En el mensaje de tu casa, el profeta se dirige a unos niños y le dice, ustedes son los mejores niños del mundo. Amén. ¿Están agradecidos con Dios? Amén. Tenemos otras leyes. Llevamos 1:15. Tienen tiempo, ¿verdad? Amén. 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 La ley de la sustitución. Génesis 4:25. Conoció de nuevo a Eva, su mujer, la cual parió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Sustituir significa poner una persona o cosa en lugar de otra. Gloria a Dios. Entonces, la ley de la sustitución. Set en hebreo significa sustituto. Porque me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Él me dio un hijo. Ese era el tipo de la resurrección de Cristo, el sustituto. ¿Están agradecidos con el Señor Jesucristo? Amén. 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 Dice el profeta en Demonología, Reino Religioso, párrafo 117. Un hombre congelándose no puede ser calentado con un fuego pintado. Un fuego pintado no puede calentarlo. Amén. Tiene que ser real. Amén. Amén. ¿Están agradecidos con el Señor? Amén. Tenemos esto, que Dios le sustituyó a Eva un hijo, porque lo había perdido. Eso nos habla de otra ley mayor, que también está en Dios, que es la ley de la restauración. La ley de la sustitución nos habla de la ley de la restauración. Abel fue muerto por Caín, me va siguiendo, lo mató Caín, Amén. pero Dios le sustituyó a Set. En otras palabras, el profeta dice que Set representa, Caín representa el pecado, Set representa a Cristo, Amén. muerto por el pecado, pero, perdón, Abel representa a Cristo muerto por el pecado, pero Set representa a Cristo resucitado. Amén. Vida después de la muerte. ¿Me va siguiendo? Amén. Amén. Por eso esta ley de la sustitución nos habla de la ley de redención, de la ley de restauración. ¿Están agradecidos con Amén. Dios? Amén. Entonces el profeta dice, un hombre no puede ser calentado con un fuego pintado. Ella viene y dice, Dios me ha sustituido a Abel, quien fue muerto por Caín. Dios resucitó a Cristo entre los muertos. Amén. ¿Están agradecidos Amén. con Dios? Amén. Y si ese espíritu que puso esa ley en el principio, por eso operó de esta manera y la Biblia fue escrita de esta manera, Dios sustituyó, ¿me va siguiendo? Está todavía vigente porque Él no cambia. Dice Santiago que Dios es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo de ayer, hoy por los siglos. Malaquías 3:10 dice, yo soy Jehová y no cambio, Amén. no me mudo. ¿Están agradecidos con el Señor? Amén. Entonces, si hay una ley de sustitución, hay todavía vigente una ley de sustitución. Amén. El inocente por el culpable, para que ahora el culpable viva la vida del inocente. Amén. El Amén. hijo inocente vivió la muerte del hijo culpable. Jesús vivió mi muerte para que ahora yo pueda vivir su vida. Amén. La ley de sustitución. ¿Están agradecidos con Dios? Amén. Amén. Como dijo Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, no lo vive Pablo, no lo vive Saulo de Tarso, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No era Pablo o Saulo, como usted lo quiera llamar, era Jesucristo en ese hombre. Amén. Por eso el mismo Saulo o Pablo viene cuando dice Pablo y Bernabé nos volvemos a los gentiles, está tomando una escritura mesiánica, porque está escrito en Isaías, te he puesto por luz para los gentiles, para restaurar las tribus perdidas de Israel.
Pablo viene y toma una escritura que le correspondía a Jesucristo y se la aplica a sí mismo. Amén. Y no solo a él, sino que a Bernabé, junto con él. ¿Por qué? Porque la ley de la sustitución hace eso. Como el profeta nos cuenta la parábola, que había un rey que tuvo un hijo, ¿se acuerdan de eso? Amén. Y el hijo Amén. fue asesinado, y aquel hombre que mató a su hijo fue a parar a la cárcel, y el rey, movido a compasión, visitó la cárcel y habló con el asesino de su hijo, y él le explicó que había tenido mucha envidia, Amén. me va siguiendo, y por eso le dio muerte a su hijo, porque él no había tenido los privilegios del hijo del rey. Entonces el rey se fue, pero luego volvió y extendió una alfombra, ustedes saben eso, y una escolta real, y lo sacaron del calabozo y lo tomaron. El joven pensó que era su muerte, pero el rey le dice: tú mataste a mi hijo, ahora tú tomarás el lugar de mi hijo y vivirás la vida que mi hijo no vivió, Amén. Amén. por tu culpa. Amén. Y el profeta dice que esa es la obra de Cristo, es la ley de la sustitución. Amén. Y él tomó nuestro lugar, tomó nuestro pecado, tomó nuestra condena, nuestra pena, y pagó el precio. Están agradecidos con el Señor Jesucristo. Amén. Para que ahora nosotros podamos tomar su trono. Para que yo tome su trono, Él tomó mi cruz. ¿Me va siguiendo? Él tomó mi cruz para yo tomar su trono. La ley de la asociación. Dice el libro de Amós 3:3, dice: andarán dos juntos si no están de acuerdo. Asociar significa juntar dos cosas de modo que tiendan al mismo fin. Gloria a Dios. Juntarse, reunirse para algún fin, tener un propósito en común. Eso significa, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Esta ley estaba en Dios desde el principio. Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Amén. Amén. Hagamos esto, descendamos y confundamos su lengua. Hagamos. El Padre y el Hijo estaban de acuerdo en todo. Amén. Y en todo lo que estaban de acuerdo, vino la escena. Y fue así. Amén. ¿Me va siguiendo? Pero tenían que haber dos juntos, dos de acuerdo primero. Correcto. Esto es antes de la creación. Proverbio 8 dice: antes de que existiesen los montes o el principio del polvo de la tierra, yo estaba con él creándolo Amén. todo. Amén. Habían dos de acuerdo, el Padre Amén. y el Hijo, el Dios y su palabra, Amén. su pensamiento y su palabra expresada. ¿Me va siguiendo? Y él creó todas las cosas y estableció estas leyes. Siempre Amén. hubieron dos juntos de acuerdo. Y Jesús viene y toma esa ley de allá y la aplica a nosotros y dice: si dos de ustedes se ponen de acuerdo en pedir cualquier cosa en la tierra, yo la concederé en el cielo. Amén. Amén. Lo que ustedes aten aquí será atado allá, lo que ustedes desaten aquí será desatado allá. Amén. Ustedes deben operar de acuerdo a las leyes de Dios que gobiernan el universo. Amén. Amén. Si nosotros nos ponemos de acuerdo y entramos en acción y con un solo propósito nos podemos orar, Dios tiene que responder. Amén. Porque no estamos viniendo conforme a nuestros caprichos o conforme a la idea de un hombre, estamos viniendo conforme a la ley de Dios que opera Amén. y gobierna el universo. O sea, el universo se le sujeta a la ley. Amén. Amén. Hermano, estamos viendo estas cosas, son cosas sencillas que a veces podemos olvidar, tal vez no las sabíamos, pero aquí están en la palabra. Amén. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, y dijo Dios: fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios es espíritu. Amén. Eso dice Juan 4:24. Dice: no había en la tierra hombre para que labrase la tierra. Entonces formó pues Jehová al hombre. Eso está en Génesis 1:27 y 28 y Génesis 2:5 y 7. Del polvo de la tierra levantó en su nariz soplo de vida y fue el hombre un alma viviente. ¿Están agradecidos con Dios? Amén. Volvemos a lo que dijo Pablo en Corintios: hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. ¿Están agradecidos con el Señor Jesucristo? Amén. Amén. Entonces tenemos esto, que Dios creó al hombre para administrar su creación, para que fuese un Dios menor. Y somos dioses, y Él está en la reunión de los dioses, y Amén. en medio de los dioses juzga. Y si estamos de acuerdo en pedir cualquier cosa, Él la concederá. Amén. Dice el profeta en el mensaje: ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? Ese es el propósito por el cual fue dado el Espíritu Santo. Es el Padre viniendo de nuevo. Amén. Es Dios el Padre morando y cumpliendo en usted sus designios
para consumar su plan de redención. Es Dios obrando a través de usted, haciéndolo un colaborador suyo. El hombre es un colaborador de Dios. Por eso también dice el profeta, uno con Dios en mayoría. Amén. Porque está operando de acuerdo a la ley original. Hagamos, estarán juntos si no están de acuerdo. Amén. ¿Están agradecidos con Dios? Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Me quedan algunas leyes todavía. Gloria a Dios. Que pues, no alcanzamos. Llevamos 1 hora y media. ¿Están agradecidos con el Señor Jesucristo? Amén. Son leyes de Dios que gobiernan el universo. Si logramos operar por medio de esas leyes, estaremos gobernando. Amén. Pero no podemos gobernar si no tenemos el carácter. Correcto. La palabra, la vida de Cristo nos forma el carácter en nosotros. Y carácter no es un don, es una victoria. Amén. Por eso decíamos al principio que hay leyes en las que Dios nos azota, nos golpea, nos disciplina. Es para sentarnos en el trono, para sentarnos a gobernar. Amén. Por las leyes que gobiernan, que dominan. Que va más allá de arriba, abajo, al lado, derecha, izquierda, blanco, negro. Va más allá de esas leyes físicas, naturales. Son leyes a las que el universo se le sujetan. Amén. Jesús le dijo a un hombre muerto, Lázaro, levántate. Amén. Lo dijo basándose en una ley que gobierna el universo. No en un sentir, no en una emoción, en una ley. Y como es ley, tiene que cumplirse y toda la creación tiene que sujetarse. Amén. Dice el hermano Brana que cuando él se paró allí y gritó Lázaro, ven fuera, dice que las otras tumbas temblaron. Amén. Crujieron todas las otras tumbas. Si él no dice Lázaro, ven fuera, todos se levantan. Correcto. Si él hubiera dicho ven fuera solamente, ven fuera, todos se levantan. Amén. Pero él tuvo que decir Lázaro, tuvo que individualizarlo, tuvo que identificarlo a él solamente y dijo Lázaro, ven fuera. Las demás tumbas, ¿por qué se movieron? Porque había una ley gobernando. Correcto. Si él no dice ni un nombre y los llama a todos, todos se levantan. Amén. Es así, eso lo enseña William Branham. Vamos a orar, mi hermano. Amén. Padre Celestial, te damos la gracia en esta hora, Señor. Estamos creyendo en tu palabra. Amén. Padre. Sí, Señor Jesús. No hemos venido obrando conforme a un hombre, conforme a una rutina de religión. Queremos venir obrando conforme a tu palabra. Amén. Sí, Señor. Hay leyes tuyas, Señor, que gobiernan este universo. Que podamos ser conscientes y despertar a esta realidad. Amén. No estamos hablando de un universo paralelo, estamos hablando del mismo universo. Es un Amén. solo verso, es un universo. Correcto, Padre. Y en este universo todo se sujeta a estas leyes. Amén. Sí, Señor. Pasa que estamos en un accidente llamado tiempo. Amén. Y en ese tiempo hay otras leyes permisivas, leyes que tú has permitido, la vida, la muerte, arriba, abajo, la claridad, la oscuridad. Todas estas cosas son leyes secundarias. Amén. Sí, Señor. Pero hay leyes principales, leyes primarias que gobiernan tu universo y que podamos dar con esa ciencia, con esa mente, con esa doxa, Amén. Padre, para poder operarlas correctamente en estos cuerpos físicos antes de irnos a casa, a nuestros cuerpos glorificados. Te damos las gracias por todo, Señor. Bendice a la congregación, bendice a los hermanos. En el nombre de Jesucristo, bendice sus vidas, juntamente con la nuestra también, Señor. Oramos por Aarón una vez más, que tú lo restaures completamente, y por cada uno de los niños, Señor, que no tengan ninguna aflicción ni necesidad, Padre. Correcto. Y nuestros cuerpos físicos débiles, cansados tal vez, también pedimos restauración por Amén, ellos, Padre. Señor. Amén. Padre, sabemos que tenemos uno esperando en la Gracias, gloria. Jesús. Amén. ¿Para qué usamos esto? Bueno, lo usamos aquí mientras estamos en este proceso de prueba. Tu profeta dijo que vinimos a este cuerpo para ser probados. Y mientras estemos aquí, Señor, queremos que tú nos ayudes sanándonos, restaurándonos, para poder, Señor, aprender y ser disciplinados dentro de este campo llamado cuerpo, Amén. Sí, para que Señor nuestra Jesús. alma sea perfecta y haya digna de gobernar. En el nombre de Jesucristo lo pedimos todo. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Sí, Señor Amén. Jesús. Gloria a Dios. Amén. Gracias, mi Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga, hermano. Amén. 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 Gloria a Dios. Dios le bendiga. Gloria a Dios.